Qué bueno poder llegar hasta donde usted nos ve en esta transmisión, qué bueno poder ser parte y damos gracias a Dios porque estamos terminando esta serie que se llama Parábolas. Hemos estado viendo algunas parábolas de Jesús, hoy estamos con la cuarta parábola y podemos recordar que las parábolas son dichos cortos con una verdad profunda, con una doble intención. Jesús usó las parábolas para enseñar constantemente y las parábolas nos dicen una verdad profunda. Son dichos sencillos con una verdad profunda que dejan en la mente del que está leyendo la parábola o del que está oyendo la parábola elementos fáciles de memorizar, fáciles de recordar. Jesús en las parábolas usaba elementos diarios, elementos de la vida cotidiana para que ellos pudieran entender un mensaje y pudieran llevarlo a la práctica, cambiar algo. Y eso es algo importante que hay que recordar de las parábolas, que cuando leemos una parábola, tenemos que entender que hay algo que origina la parábola. No podemos venir y solo leer la parábola y empezar a alegorizar y empezar a sacarle a cada cosa los elementos, porque esa no es la manera correcta de interpretar las parábolas. Las parábolas tenemos que entender qué es lo que las origina. Y cuando leemos una parábola, tenemos que estar conscientes de que nos está llevando a algo, nos está moviendo a algo. La parábola, la intención de la parábola cuando Jesús la daba era que sus lectores o que sus oyentes se movieran a algo, fueran hacia algo. Así que hoy vamos a ver una parábola, como le repito, es la cuarta parábola. Luego vamos a tener otra serie muy interesante también desde la perspectiva de Lucas. Pero disfrutemos hoy de esta cuarta parábola. Acompáñeme a Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Y dice esta parábola: algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces de la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire qué interesante esta parábola. Aquí está Jesús y mire qué es lo que la origina. Leímos toda la parábola, pero mire qué es lo que la origina. Versículo 9 nuevamente. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Y aquí está el origen de la parábola. Habían unos que se creían justos, que confiaban en sí mismos, despreciaban a los demás. Y Jesús vio que esa no era la actitud correcta. Y entonces, para cambiar esa actitud, para cambiarles ahí la forma de ser, les cuenta esta parábola. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Aquí entonces Jesús empieza a contarle. Recuerde que las parábolas eran, como le repito, eran acontecimientos que pasaban. Entonces Jesús les empieza a decir: pasó esto. Usa 2 elementos, usa 2 personajes, y es un fariseo y el recaudador de impuestos. 2 hombres subieron al templo a orar.
Jesús está poniendo la perspectiva de que están juntos al mismo tiempo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Y aquí vemos dos extremos. Uno era fariseo. Los fariseos eran de clase social alta. Los fariseos conocían muy bien la ley. Los fariseos fueron los que les estuvieron haciendo la contraposición a Jesús. Fueron un personaje antagónico en el ministerio de Jesús. Porque cuando Jesús se manifestaba como el Hijo de Dios, como el que había venido a rescatar, como el Rey y Salvador, ellos no creían y decían: este se hace pasar por Dios. Y por eso lo querían crucificar, por eso es que estaban persiguiéndolo. Entonces los fariseos eran de alta sociedad, eran muy minuciosos, conocían las Escrituras y estuvieron haciéndole la batalla a Jesús. Y por el otro lado, Jesús pone al otro personaje y dice: un recaudador de impuestos. El fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo, como le digo, era un extremo y el recaudador de impuestos era el otro extremo. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, es el imperio romano el que está gobernando. Y lo que pasaba era que los romanos le cobraban impuestos a los judíos. Pero para hacer eso, algunos judíos se unían a este grupo de romanos o se volvían parte como trabajadores de los romanos para cobrarle impuestos a los judíos. Entonces eran judíos cobrándole impuestos a los judíos. Y los judíos miraban a estos recaudadores de impuestos como algo despreciable. Es comparado como los malhechores, como incluso prostitutas. O sea, los recaudadores de impuestos eran personas despreciables. Eran personas que no eran gratas, eran vistas como traicioneros para los judíos. Entonces Jesús está agarrando aquí dos contrastes. Uno muy religioso, uno muy tal vez que conocía la ley, y el otro que no conocía la ley. Uno que tal vez conocía lo que había pasado en el Antiguo Testamento, y el otro que era visto como traicionero, que era visto tal vez como alguien que no era digno de tener. Entonces, dos contrastes. Y entonces Jesús empieza a contar y empieza a describir a cada uno de los personajes. Mire qué interesante, versículo 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Mire la actitud de este fariseo. Había orgullo. Jesús pone a este personaje con una actitud de orgullo, y así era la actitud de ellos, de los fariseos, que se creían justos por sus obras. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Y saben, nosotros como cristianos debemos de tener cuidado, porque muchas veces en nuestro orgullo empezamos a decir: Señor, gracias porque yo no soy como ese pecador. Gracias porque yo no soy como este. Yo sí te amo, yo sí te busco. No soy como aquella persona. ¿Sabe? Y lo que la Escritura nos lleva es a que nosotros nos humillemos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y en nuestras oraciones, acuérdense que estos dos personajes están orando, y muchas veces oramos con orgullo. Y lo que este pasaje nos está diciendo es, Filipenses 2:3 dice: con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El fariseo no entendía eso. La actitud del fariseo no era esta. No era de considerar a los demás como superior a él mismo. Él dice que compara y se compara. Mire, sigamos viendo lo que dice. Y dice: ladrones, malhechores, adúlteros. Yo no soy como estos otros hombres, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. O sea, todavía lo denigra aún más, porque dice: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, y pone una categoría, pone ahí etiquetas en estos hombres. Yo no soy como ellos, y mucho menos, dice, como este recaudador de impuestos. O sea, todavía lo desprecia aún más, y mucho menos. Recuérdese que estaba ahí a la par.
Están los dos personajes, y mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Yo hago cosas buenas, dice este. Y 1 Juan 1:8, porque él decía, yo no hago cosas malas. Mire lo que dice 1 Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y muchas veces como cristianos andamos como este fariseo. No, es que yo soy bueno. Yo hago cosas buenas. Pero mire, aquí dice que si afirmamos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, somos pecadores. Todos somos pecadores. Porque cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo tuvo que venir a salvarnos. Y el pecado, ahí está, la inmoralidad sexual o la naturaleza pecaminosa, es la que siempre está ahí con nosotros. Entonces, tenemos que entender que nuestra posición no puede ser de decir, no, yo no peco, como este fariseo. Sigue la historia. Antes de seguir la historia, quiero también leer Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque este fariseo empieza a decir las obras, es que yo hago esto, yo ayuno 2 veces. Y ese ayuno 2 veces era una persona, Jesús lo pone como una persona que iba más allá de los rituales. 2 veces a la semana era alguien que se estaba jactando de eso que hacía. Ayuno 2 veces, traigo los diezmos y todo lo demás. Está en sus obras, pero dice, no es por obras para que nadie se jacte. Nuestra relación con Dios no depende de nuestras obras. Nosotros le respondemos con obras al amor que Él nos dio primero. No por las obras es que Él nos amó, sino que Él nos amó primero. Y luego sigue diciendo, ahora mire la otra actitud, versículo 13. Siempre en este pasaje, Lucas 18:13, dice, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ten compasión de mí, que soy pecador. Mire, aquí está la otra posición. Aquí está el recaudador de impuestos, el que era despreciado, el que era desechado. Ahora viene él y Jesús describe cómo era la actitud de él. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Usted se recuerda, el fariseo dice que oraba y hablaba a sí mismo, ese orgullo que le hacía tener esa actitud. Aquí vemos lo contrario, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí. El recaudador de impuestos tenía una actitud diferente. El recaudador de impuestos sabía que debía de arrepentirse, sabía que no se sentía digno de llegar y de orar, ni siquiera podía alzar los ojos al cielo. Porque esa culpa, porque ese arrepentimiento o esa cuestión ahí de que él sabía que no era aceptado, era lo que le hacía tener esta actitud. Diferente al fariseo con la actitud orgullosa. Y dice que se había quedado a cierta distancia y no se atrevía. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y mire, esa palabra compasión es muy interesante, porque si usted se va a la Reina Valera u otras versiones va a decir, sé propicio a mí. Y esa palabra, ten compasión de mí, viene del griego hilaskomai, que quiere decir que me perdone.
borrar las culpas, lograr el perdón, expiar, apaciguar, que me tolere. Eso era lo que el publicano, el recaudador de impuestos, estaba diciendo. Que sea misericordioso, tener misericordia, mostrar tolerancia. Eso era lo que él estaba diciendo cuando le dice: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Oh Dios, borra mis culpas. Oh Dios, logra perdonarme. Oh Dios, expíame. Oh Dios, apacigua esa ira que tienes hacia mí porque soy pecador. Eso era lo que estaba diciendo el recaudador de impuestos. Oh Dios, quita el pecado de mí. Oh Dios, sé misericordioso. Oh Dios, ten misericordia. Él sabía que era pecador y que no podía acercarse a Dios. Cuando le dice: ten compasión de mí, lo que está diciendo es eso. Por favor, perdóname, quita el pecado. Soy pecador. Me arrepiento. Ten misericordia. Dos actitudes totalmente diferentes. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Llegar ante Él, arrepentirnos, perdonar pedir perdón por nuestros pecados. Que Él nos perdone. Versículo 14 le dice: les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Debemos de arrepentirnos, de llegar ante Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, llegar con la actitud que llegó este hombre. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor gracia, Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí vemos cómo Santiago nos hace ver que ese pecado debemos de rendirlo ante Él, y que Él da gracia a los humildes. Él se opone a los orgullosos, igual que el mismo mensaje que estaba diciendo Jesús, el mismo mensaje que termina diciendo Jesús. Pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Jesús les estaba diciendo esto, y Santiago también lo pone así: somos almas adúlteras, que por el pecado que está ahí en nosotros, debemos de arrepentirnos y llegar ante Él. Versículo 6 de Santiago 4 dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¿Sabe una cosa? Es la gracia que podemos alcanzar en Él, que podemos recibir de Él, que nos perdona y nos recibe. Nos perdona esos pecados. Él nos da mayor ayuda con su gracia. Cuando vamos al original, dice que su gracia es mayor. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Su gracia es mayor, que su gracia es más grande. Podríamos decir que es una mega gracia. Y saben, nuestro pecado se debe de esconder, se debe de rendir a esa mega gracia. Que cuando nosotros con nuestra mente decimos: no, pero Dios no nos puede perdonar. Sí, Él nos perdona, porque su gracia es tan grande, su gracia es inmensa, que Él nos perdona. Y esa era la actitud correcta que tenía el recaudador de impuestos, que estaba ahí reconociendo cuando dice: ten compasión de mí. Es decir, él estaba diciendo: yo me rindo a esa gracia. Yo me rindo a esa gracia. Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por eso debemos de llegar a Él y rendirnos ante Él. Vuelvo a la parábola, Lucas 18, versículo 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios,
pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que esto fue lo que hizo Jesús. Este es el mensaje. Esto es a lo que nos está llevando esta parábola. Esto es lo que Jesús quería en sus oyentes, moverlos a la acción. Y esto es a lo que nos mueve a la acción, que debemos de humillarnos ante Él, reconocer que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, que Él es el único que por compasión puede amarnos, que no es por nuestras obras, que no es por una actitud de decir yo soy mejor y yo soy bueno, no, es una actitud de decir yo me rindo ante Él, porque Él es el único que puede perdonar mis pecados. Pero tenemos que tener esa actitud. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan, como lo leímos. Si confesamos nuestros pecados, es decir, si reconocemos, si tenemos la actitud de este recaudador de impuestos de humillarnos y decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de tu gracia, reconozco que necesito ser transformado, reconozco que llevo muchos años de ser cristiano, pero que todavía estoy bregando con esa naturaleza pecaminosa. Reconozco que llevo muchos años de tal vez asistir a la iglesia, pero que todavía necesito que tú me transformes. Esa es la actitud correcta, llegar ante Él, humillarnos ante Él y nunca creer que somos, después de tantos años de cristianos, después de tanto saber la Biblia, somos en nuestra capacidad algo buenos para ya no pensar y ya no humillarnos ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Debemos de adorar, humillarnos, amar a Dios, reconocer que Él es el único. Si confesamos nuestros pecados, confesar nuestro pecado, llegar ante Él y decirle, Señor, necesito que sigas transformando mi vida. Yo voy a pedir ahí que cierre sus ojos y que hagamos una oración para que Dios nos ayude, para que Dios transforme esa actitud. Tal vez hemos estado con la actitud incorrecta, pero necesitamos llegar con la actitud correcta, que es reconocer que necesitamos que Él siga obrando en nuestras vidas. Señor, te damos gracias este tiempo, te damos gracias porque sabemos que tú nos amaste primero. Señor, sabemos que tú eres quien transforma, el único que puede transformar nuestras vidas. Señor, hoy queremos estar con la actitud correcta, no queremos ser como ese fariseo. Hoy entendemos esa comparación de estos dos personajes y no queremos tener una actitud orgullosa ante ti. No queremos creer que es por nuestros méritos que podemos tener ese acceso a ti, que tú nos amas por estos méritos. Señor, hoy reconocemos que necesitamos humillarnos siempre delante de ti, que tú eres el único que puede transformarnos, el único que puede perdonarnos. Señor, hoy como ese recaudador de impuestos te decimos, ten compasión de mí, perdona nuestros pecados, ten misericordia de nosotros, quita esa ira hacia nosotros, quita ese pecado en nosotros. Hoy estamos como este recaudador de impuestos, reconociéndonos, humillándonos delante de ti, reconociéndote a ti que eres el único que puede transformarnos, que puede cambiarnos. Señor, que por favor nunca creamos que todos los años o los pocos días o meses que tenemos de ser cristianos son suficientes para ya entender o para pensar que ya no te necesitamos. Es más, te necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos de esa mega gracia, necesitamos de esa gracia inmensa que nos perdona y que nos transforma. Gracias, Dios. Y yo le voy a pedir a usted que tal vez usted nos está viendo en esta transmisión y me dice, Jorge, yo me siento lejos de Dios. Yo siento que esa misericordia no me ha alcanzado, yo no me siento en paz con Dios, siento que estoy alejado de Dios, en enemistad con Dios. Pero si usted hoy quiere cambiar esa situación,
que su vida sea transformada. Si usted quiere hoy reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le voy a pedir que haga esta oración conmigo. Tal vez usted entiende que necesita rendirse a esa mega gracia, a esa gracia que no le desprecia, esa gracia que no le castiga, sino que le perdona, le recibe y le ama. Si usted quiere hacer esta oración conmigo, yo le voy a pedir que repita estas palabras. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste por mí, pero que también resucitaste por mí. Hoy te pido perdón y te pido que transformes mi vida y que cambies mi vida. Quiero amarte todos los días. Gracias. Si usted hizo esta oración por primera vez, yo le felicito y voy a pedir que entre a esta página www.soynuevo.org, www.soynuevo.org, que nos deje ahí sus datos y le queremos contactar y le queremos ayudar en esta nueva vida. Así que no deje de dar ahí sus datos y así podamos ayudarle. Así que gracias por ser parte de esta transmisión. Hemos llegado al final y quiero recordarle que ahorita no tenemos servicios presenciales por las disposiciones, pero que usted puede conectarse siempre al Frater Live en los horarios establecidos. Sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana. Ahí está, puede conectarse a las transmisiones. También tenemos nuestro Frater Live los miércoles a las 8 de la noche. Y también le recuerdo que nuestros servicios los puede ver en diferido en Canal 27 los lunes a las 7 de la noche y por Enlace TVN en estos horarios. Domingo a la 1 p.m., los lunes a las 12:30 p.m. y los viernes a las 7:30 p.m. Sígase conectando, siga siendo parte de esto, no se pierda los siguientes temas de la nueva serie que vamos a estar teniendo y sigamos adelante. Que Dios le bendiga.